notable. Tenemos unos primos, los cuales también fue bien conmocionante. Quisiera hoy que podamos enfocar nuestras oraciones a esos rescatistas, a las personas que aún pueden estar con luz de vida sepultadas, entendiendo que Dios tiene el control de todo y que Él permite todo y únicamente nos pide que confiemos en Él y descansemos en Él. Es lo que debemos hacer, ¿vale? Les pido que se pongan de pie, por favor, un segundo, y que podamos orar por todo esto sucedido, por estos dolores, porque no estamos exceptos de nada, ¿saben? Y a veces nos gana más el mal genio, el odio, el resentimiento, el orgullo. Venga, la vida en un soplo, si Dios lo permite, se nos va. Y si nos tiene acá es por un propósito, el propósito es glorificarle a Él. Y su palabra dice que le glorificamos cuando nos amamos unos a otros. Así que menos pelea y más amor, realmente. Tratemos de vivir cada segundo como si fuera el último, conforme a lo que dice la palabra del Señor, ¿vale? No a nuestra carne, porque nuestra carne nos impulsa a estar más apartados y más saciando este cuerpo, ¿vale? Yo le pido que oremos en pro de esta situación, que también si en su corazón está poder dar una donación económica o material para las personas, totalmente bienvenidas. Que Dios ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, no lo haga por obligación, no lo haga porque esté Dios, yo no. Hágalo porque nace el dolor de que unos hermanos en el país están sufriendo y pasando necesidades, y gloria al Señor, no somos nosotros, pero sí familiares cercanos, ¿vale? Amado Señor, el día de hoy, Señor, en la noche de hoy te doy infinitas gracias, Dios, por tenernos aquí clamándote, orándote, por darnos la oportunidad de poder orar por otros, de orar por estas personas que están allí, Señor, en esta región del eje cafetero, Señor, por nuestros familiares en el valle, Señor, en Chocó, Señor, que han sufrido por la gente de Quibdó, Señor, que ha sufrido por catástrofes, familiares de Yasmin también que la están pasando nada bien, Señor. Pueden estar con vida, Señor, pero tal vez están quebrados, Señor, por sus pérdidas. La conmoción emocional también debe ser alta, Señor, pero te pedimos, Señor, que seas tú en ellos, en su entendimiento, dando sabiduría, dando realmente valor, Señor, dando propósito tú a sus vidas, Señor. Lo que debemos hacer, Señor, como hijos tuyos, como hermanos, siendo Cristo el primogénito, Señor, es orar los unos por los otros, amarnos, Señor. Realmente, Señor, tal vez hace muchos años que también hubo en Armenia, no había tanta conocimiento como lo hay ahora, Señor, pero realmente nos dolemos por esas familias. Yo te oro por esos rescatistas, Señor, que les des entendimiento, que seas tú guiando, Señor, dónde está alguna persona que tenga vida, Señor, que le des las fuerzas del búfalo, Señor, a estas personas, que les des la sagacidad del águila, Señor, para poder realmente discernir dónde hay vida, Señor, y a estas personas que están de pronto allí sepultadas, Señor, dales tranquilidad, Señor, dales realmente fuerza, Señor, para poder pasar por esta situación, Señor, y los que ya te llevaste, Señor, gracias, Señor, también por esas vidas, Señor. Te oramos por nuestro entendimiento, Señor, por nuestras familias, te damos infinitas gracias. Te doy gracias por la Iglesia Nueva Jerusalén, Bogotá, Señor. Te doy gracias, Señor, y permítenos cada vez ser más empáticos en el dolor del otro, Señor. Sentir, Señor, cuando llorar con el que llora, Señor, y gozar con el que se goza, Señor. Y en este momento estamos afligidos, Señor, llorando por los que están llorando también, Señor. Danos en nuestro corazón el querer, Señor, como el hacer, de poder realmente ayudar, Señor. Danos el entendimiento de hacerlo por amor, no porque nos vean, Señor. Danos ideas, Señor, de poder servir desde acá con mucha oración, orando por fortaleza, por entendimiento, Señor, por sabiduría, Señor. Y realmente poniendo en nuestro corazón, Señor, esa semilla de realmente poder dar un grano de arena, sea económico, material, Señor, a esas personas que lo están necesitando, Señor, a esas personas que están bajo los escombros, a las pérdidas de vida, Señor. Yo te oro, Señor, por esto que ha sucedido, Señor. Te doy gracias porque nada se escapa a tu voluntad, Señor, porque tú permites. Tu palabra dice claramente en Deuteronomio 32:39 que tú hieres, pero que tú sanas también, Señor. Entendemos que todo se hace por un propósito, entendemos que tu palabra se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá, Señor.
tal cual, Dios Santísimo, pero a veces en nuestro humanismo nos cuesta aferrarnos, Señor, a eso, nos cuesta a veces realmente descansar en ti, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayuda a estas personas que la están pasando mal, Señor. Yo te doy infinitas gracias, Señor, por este día, por permitirnos venir a glorificarte, a honrarte, Señor, a poder estudiar tu palabra, Señor. Permítenos, así como la conocemos teóricamente, vivirla en práctica, Señor, de vida, en nuestra práctica de vida humana, Señor, de vida diaria, Señor. Yo te doy gracias por la vida de Juan Felipe Bolívar, Señor, que va a traer la palabra para ti hoy. Te pido que no permitas que caiga en error, Señor, que seas tu Espíritu Santo hablando por medio de él, Señor, que no diga cosas que no salgan de tu palabra, que sea hablando el Espíritu y no su carne, Señor. Lo pongo delante de ti, pongo delante de ti la enseñanza, Señor, a cada persona para que edifique, Señor, para que nos dolamos realmente unos por otros. Te doy infinitas gracias, Señor, y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hermanos, los dejo con la hermana Gladys, que va a orar al Señor el día de hoy. Les pido que nos acompañen en la oración. Buenas noches, familia. Espero que pues de estar bien, gloria a Dios por lo que pasó, estamos con vida. Solo Dios sabe a quienes se lleva y a quienes deja. Y esto nos lleva para que todos los días nos enamoremos más de Él, para que corramos a Él, para que le clamemos a Él y realmente interiorizar que el amor verdadero viene de Dios. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y canten conmigo, iglesia. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos estamos deseosos de que el Señor esté con cada uno de nosotros y que día a día nos enamoremos más? Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a
saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia nos inunde mucho, mucho más, Señor. Gracias, Padre amado. Señor, gracias por esta alabanza, Señor. Gracias por permitirnos venir aquí una vez más, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque has sido tú fiel, Señor. Nos sostienes a pesar de todo, Señor. Día a día vemos tu voluntad, Señor. Día a día vemos tu mano poderosa, Señor, obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Quiero orar y quiero brindar esta enseñanza, Señor, que tú me has permitido en nombre de cada una de las familias que en este momento están pasando por un momento de dificultad, Señor. Te pido que seas tú, Señor, en sus vidas, que por esta tragedia, Señor, puedan conocerte a ti, puedan entender, Señor, puedas darles tú el entendimiento de que, Señor, no hay mayor consuelo, Señor, no hay mayor gozo, no hay mayor tranquilidad, no hay mayor paz que ellos puedan encontrar, Señor, que nosotros podamos encontrar, sino es en ti, Padre. Te pido que humanamente, Señor, los llenes de tranquilidad, Señor, de fortaleza, que seas, Señor, dándoles esa luz al final del túnel, Señor. Entendemos que hay muchas familias, Señor, envueltas en tragedia, en dolor, Señor, en incertidumbre, pero allí tú también te estás gloriando, Señor. Allí estás ejerciendo ese plan perfecto, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros. Te pido que no nos hagas entenderlo, Señor, sino que nos hagas confiar en Él para, Señor, alinear nuestro corazón a tu voluntad y ver, Señor, tu obra milagrosa día a día, Señor. Te oro por esta enseñanza, Señor. Sé tú conmigo, sé tú con las personas que lo estén escuchando. Te pido que abras su entendimiento, Señor, nos des discernimiento para que todo aquello, Señor, que tú dejaste plasmado en las Escrituras pueda ser mella en nuestra vida, Señor, y vivamos por y para ello. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, buenas noches, Dios los bendiga. Y luego me le puedes bajar muchísimo. Gracias. Les pido primeramente que se saluden. Yasmin acaba de llegar, así que todos vólquense a saludarla. Salúdense por favor unos a otros antes de empezar.
Bueno, vamos a continuar caminando el Evangelio de Juan. Ya llevamos más o menos un mes larguito reflexionando en este primer capítulo que le da ese punto de partida a una presentación que Juan nos hace de la identidad de Cristo, ¿no? Este es el capítulo en donde nosotros podemos evidenciar realmente quién es Jesús, su deidad y su propósito, ¿verdad? El día de hoy solo vamos a tocar 2 versículos que se pueden reconocer como esa introducción al bautismo de Jesús, pero para llegar allí hay que primero hacer un énfasis en estos 2 versículos que creo que son de demasiada importancia a la hora de reconocer quiénes somos nosotros, quién es cada uno de ustedes. La vida en Cristo se fundamenta en nuestra identidad, y en estos 2 versículos que vamos a trabajar el día de hoy vamos a poder desglosar quiénes somos nosotros y poder, ojalá oramos al Señor para que así sea, entender que todo lo tenemos en Cristo. Así que les pido por favor que vayan al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 30. Juan capítulo 1, versículos del 29 al 30, y dice la palabra del Señor: Al día siguiente, Juan vio a Jesús, gracias Jess, que venía hacia él, y dijo: Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un nombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Cuando recordamos la semana pasada, estábamos analizando lo que era el principio del ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Encontramos un poco más o menos cuál era el propósito por el cual Juan estaba en este mundo, que era anunciar y preparar el camino para Jesús. Bueno, quiero que hagamos énfasis en el versículo 29, porque aquí hay demasiadas cosas que podemos sacar. La primera de ellas es que Juan es un verdadero privilegiado. No sé ustedes si identifican todos aquellos profetas mesiánicos en el Antiguo Testamento que profetizaron la venida de Jesús: Zacarías, Miqueas, Jeremías, Isaías, Daniel. Estos profetas estuvieron todo el tiempo profetizando acerca de la venida de un Cristo, de un Mesías que iba a ser el Salvador, pero ninguno de ellos tuvo la posibilidad de verlo. Ellos sabían que estaban hablando el nombre del Señor, pero ninguno de ellos lo pudo ver. Y es Juan el primer profeta en toda la historia que puede ver a Jesús, que profetiza a Jesús y también lo ve. Y es una promesa que Juan está viendo cumplida, y no sé si usted lo dimensiona. Usted póngase en lugar de Juan. Usted está profetizando que viene alguien más grande que usted a salvarlo, y de repente usted lo ve y viene hacia usted. Es algo maravilloso, es algo que indudablemente tuvo que hacer retumbar la vida de Juan el Bautista. Y vea, creo que es una analogía de lo que nosotros podemos llegar a ver cuando la voluntad del Señor se alinea con los deseos de nuestro corazón. Tantas cosas que nosotros le podemos pedir al Señor, y es maravilloso cuando eso se cumple. Piense usted cuando le pidió un buen trabajo, cuando le pidió una estabilidad económica, cuando le pidió fortaleza para su familia, cuando le pidió salir de un momento de salud complicado. Todas aquellas cosas, todos aquellos deseos se cumplieron porque el Señor así lo quiso, no porque usted y yo hicimos algo para ello, sino por el contrario, el Señor así lo permitió. ¿Y cómo se siente usted en ese momento? Feliz, en gozo, totalmente, porque, hermano, es maravilloso cuando entendemos que la voluntad de Dios es lo que yo quiero que pase. Pero muchas veces esas promesas se demoran un poquito en llegar. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó desde que el profeta Daniel profetizó a Jesús hasta que Él vino? Demasiado tiempo. Pues de hecho, ninguna de las generaciones cercanas a Daniel pudieron ver a Jesús. Y hermano, eso es un gozo también, porque
Jesús se glorifica, el Señor se glorifica en eso. Y esas promesas que Dios le dio a usted a través de la Biblia y todas esas cosas que usted quiere que pasen, hermano, en algún momento puede que se cumplan, puede que no, pero va a ser en el tiempo que el Señor quiera. Y eso es algo complicado de entender. Esta semana hablaba con alguien que me decía, ya pasé por un periodo de prueba difícil y ya cuando estoy en un momento en donde creo que todo está más calmado, siento mayor desespero porque no veo la mano de Jesús, no veo a Dios, siento que no me siento escuchado, decía. Hermano, y es difícil porque los silencios del Señor duelen. Los silencios del Señor lo generan o generan en uno esa incertidumbre de no saber qué hacer. Usted puede orar por un vehículo y usted tiene todo para hacerlo, pero siente intranquilidad de que no. Entonces usted lo va a comprar y su mujer le dice, no, yo creo que no. Ahí uno dice, venga, yo quisiera hacerlo, pero el Señor no me da esa luz, esa señal de que sí debo hacerlo, y eso duele. Pero hermano, ahí es donde realmente vemos esa fe que sobrepasa cualquier adversidad y cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando. Porque es muy fácil confiar en el Señor cuando todo se alinea a lo que uno quiere, cuando el trabajo está bien, cuando la familia está bien, cuando el colegio está bien. Pero cuando esas cosas no están bien, ahí es donde realmente debemos probar no la fidelidad del Señor, sino nuestra fidelidad. ¿Cómo usted afronta esos problemas? ¿Cómo usted afronta esas dificultades? Su fe es exactamente la misma, su fidelidad, su confianza en la voluntad del Señor se mantiene igual, aumenta, o más bien va disminuyendo, porque es lo que normalmente puede ir pasando. Entre más dificultades pasan, más nos vamos alejando del Señor, más buscamos solucionar las cosas como nosotros creemos que se deberían hacer. Pero si uno ve los profetas del Antiguo Testamento, yo creo que ellos humanamente pudieron haber dicho, venga, yo quiero conocer ese Mesías, yo quiero hacerlo. Pues bueno, yo hago todo lo posible para que el Señor me pueda usar, yo me comporto bien y el Señor está haciendo una obra en mi vida. ¿Qué más tengo que hacer para que eso pase? Bueno, no pudieron hacer nada porque el Señor no quería que eso pasara. Ellos solamente se gozaron y se bastaron en que eran instrumentos del Señor, no lo que venía después de eso. Y es una actitud que usted y yo debemos tomar todo el tiempo. Nuestro mayor gozo debe estar única y exclusivamente en que usted y yo somos instrumentos del Señor, no en lo que ocasiona eso, no en lo que viene después de eso. Usted debe conformarse, hermano, de que el Señor lo está usando. Y ese es el mayor privilegio que usted puede tener. Ese es el mayor privilegio que usted y yo podemos tener. Porque cuando buscamos más allá del privilegio, nos enfocamos en las añadiduras y ya vamos a hablar un poco de eso. Pero hermano, usted y yo estamos aquí sirviéndole al Señor por su gracia y ese privilegio, hermano, nos debe llenar nuestro corazón. Ahora bien, claro, eso no quita que nosotros le podamos pedir al Señor algo en especial. Claramente, pues en Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará. Pero hermano, muchas veces podemos pedir al Señor sin una actitud humilde. Podemos orar, podemos clamar al Señor como si Él nos debiera algo. Señor, yo todo el tiempo te busco. Señor, yo todo el tiempo oro la Biblia, Señor, leo la Biblia, yo todo el tiempo estudio en oración, yo todo el tiempo me congrego. Señor, y no pasa nada en mi vida y no me siento escuchado. Siento que no pasa lo que debería pasar. Ahí, hermano, estamos orando no desde una posición de humildad, sino como si estuviéramos buscando que el Señor nos saldara una deuda. Como si, venga, o sea, yo todo el tiempo le sirvo, pues necesito que usted me dé de vuelta. Pero hermano, ese no es el evangelio de Cristo. La única promesa que el Señor nos hizo en este mundo es que Él iba a estar con nosotros. Él no prometió nada más. Y es lo que muchos podemos buscar. Podemos buscar que el Señor nos quite dificultades para poder servirle a Él. Podemos querer que el Señor quite todas esas cargas para poder servir libremente. No, si yo no tuviera la necesidad que tengo, yo sí le serviría al Señor. Si yo no estuviera tan corto de dinero, sí le serviría al Señor. Si yo no tuviera el trabajo que tengo, sí le serviría al Señor. Pero hermano, es que el momento de servir es siempre, es ahora, no cuando las circunstancias pasen o cambian.
El momento de servir al Señor es inmediato, no cuando su comodidad así se lo indique. Por eso es importante, hermano, que nuestra esperanza esté en el hecho de que ya somos usados por el Señor. En este momento usted y yo somos usados, somos instrumentos de Él. Y ese es nuestro mayor gozo, es nuestro mayor consuelo. Puede pasar lo que pase, pero el Señor me está usando. El Señor me ve, el Señor obra a través de mí. Cuando pensamos en eso, la situación empieza a verse diferente. Puede que no cambie, puede que empeore, pero se empieza a ver diferente. Ahora bien, quiero centrarme, hermano, en este pedazo del pasaje que es completamente rico y necesario. Y quiero que le preste mucha atención a las palabras de Juan, porque esas cortas palabras nos definen una identidad a usted y a mí. A partir de el versículo 29, nos da la identidad a usted y a mí. Juan dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero que nos centremos en esa frase y la dividamos en tres cosas. Juan está diciendo: ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado, y el mundo. Vamos a ver esas tres palabras especiales. Y hay una comparación maravillosa que nosotros encontramos en este pasaje. Cuando Juan está aludiendo a Jesús como el Cordero, inmediatamente vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? De pronto vamos a hablar de varias cosas que usted y yo sepamos, pero quiero que preste atención, porque todo se concluye en algo que, a pesar de que sabemos, hermano, es importante que reiteremos el día de hoy. En el Antiguo Testamento, claro, era necesario que de manera continua y sobre todo individual se presentara una ofrenda al altar, al templo, al tabernáculo, según sea la ocasión. ¿Esto para qué? Claramente para expiar los pecados del pueblo de Israel. Pero hay algo puntual, importante. Vea lo que dice Levítico 22, 19 y 20. Ese cordero debía ser perfecto. Ese cordero no podía tener mancha. Hablando de esa ofrenda, para que le sea aceptada, esta debe ser macho sin defecto del ganado, de los corderos o de las cabras. Versículo 20. Lo que tenga defecto no lo ofrecerán, porque no les será aceptado. Entonces, la primera característica que debe tener ese cordero es que debe ser perfecto. Ahora bien, ¿quién hacía ese sacrificio? El sacerdote. El sacerdote era el que lo hacía. Entonces, cuando usted, siendo judío, imagínense que usted es judío y iba, no sé, cometía un asesinato, era infiel, había agredido a una persona, usted tenía que coger ese cordero sin mancha y llevárselo al sumo sacerdote, al sacerdote más bien. Si era diario, si no era en el Yom Kippur, era diariamente, entonces era solamente un sacerdote. Usted se lo llevaba. Y ese sacerdote, usted debía colocarle las manos encima de la cabeza al cordero, y el sacerdote lo degollaba. Y esa sangre servía para limpiar sus pecados. Es decir, usted ya quedaba limpio. Usted ya no tenía deudas. Ahora bien, algo importante. Esto no era para cualquiera. No cualquiera podía hacer esto. Era única y exclusivamente para los judíos. Todo aquel que fuera exterior, extranjero al pueblo judío, no podía hacer ese ritual de sacrificio. Entonces, si entendemos la ley de Moisés, ¿quiénes podían limpiar sus pecados? Solamente los israelitas. ¿Los demás? No. Los demás, como usted y como yo, no podíamos. Si usted y yo hubiéramos nacido en esa época fuera de Israel, no podíamos hacer eso. Estuviéramos automáticamente condenados. Estaríamos en pecado todo el tiempo y no había forma en la cual nosotros pudiéramos limpiar ese pecado. Eso es un dato muy interesante. Ahora bien, Cristo lo que hizo, hermano, fue sustituir absolutamente todo eso. Todo ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento, Cristo lo empezó a cumplir, ¿verdad? Cristo, o Juan más bien, llamó a Jesús como el Cordero. Y automáticamente uno, ¿en qué profeta piensa? En Isaías. Isaías como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad?
Y cuando hacemos esa analogía entendemos que así como ese cordero debía ser perfecto, Jesús también debía ser perfecto, si no ese sacrificio no era válido. Ese sacrificio no iba a tener ninguna aceptación por parte del Señor. Eso nos lleva a pensar claramente que Jesús no había pecado y efectivamente no pecó. Así que entendemos a Jesús como el cordero. Pero también Hebreos nos dice que Jesús no es solamente un cordero, sino un sumo sacerdote. En el Yom Kippur, que se celebraba una vez al año, el sumo sacerdote, vamos a ponerlo como el papá de los sacerdotes, el papá de los pollitos, el man utilizaba un cordero en representación de los pecados, no de una persona, no de él, sino de todo el pueblo de Israel. Así que ese sumo sacerdote lo que hacía era coger ese cordero y lo asesinaba para limpiar los pecados de absolutamente todo el pueblo de Israel. Por eso vea lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Hay algo maravilloso en el versículo 11, si me ayudas, Dylan, porfa. Cuando habla del tabernáculo, ese tabernáculo, ¿recuerdan Moisés en la época de Moisés cuando se construyó? ¿Quién habitaba en el tabernáculo? Dios. El Señor habitaba en ese tabernáculo. Pero Jesús fue un más perfecto tabernáculo, no construido por más manos humanas. Él fue directamente a la presencia del Señor. Así que ese sacrificio que hizo Cristo fue una vez y para siempre, y no fue en vano. Durante más o menos 6 horas, Jesús fue la persona más maldita, más pecadora, más alejada del Señor que jamás ha existido. Así como ese sumo sacerdote utilizaba ese cordero para cargar con los pecados de todo el pueblo de Israel, Jesús hizo exactamente lo mismo, cargando los pecados de todas las personas sobre él. Eso se conoce teológicamente como la doctrina de la sustitución. Él ya no las personas que deberían estar en esa cruz no estuvieron. ¿Quién estuvo en esa cruz más bien? Estuvo Cristo. Cristo fue el que pagó por los pecados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces ya tenemos 3 partes del versículo. La primera, o bueno, más bien dos. La primera, el cordero. Jesús es el cordero. La segunda, el sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote. Pero la tercera, y quiero que por favor me ayuden con el versículo otra vez, primera de Juan 1:29. Juan 1:29. Dice Juan que vino a quitar el pecado del mundo. Y lo primero que uno puede llegar a pensar, según lo que dice Juan, es que, bueno, Jesús quitó el pecado de todos nosotros, de todo el mundo. Y muchas veces mucha gente puede creer por eso que Jesús murió por todos, por todas las personas del mundo, por todas las personas que han nacido, que murieron, que van a nacer y que van a morir. Muchas personas pueden creer eso, pero hay que recordar algo. Esa expiación en un momento era solamente para el pueblo de Israel. Y asimismo, esa expiación, hermano, no es para todos. Esa muerte de Jesús no es para todos. Esa expiación, esa muerte de Cristo no murió por todas las personas que usted conoce. No murió por todos aquellos que usted ve. Por eso vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nosotros somos linaje escogido. Y también recuerdo ahora que Pablo le dice a los romanos que aquellos que predestinó
van a ser llamados. Es verdad, no hay una certeza, o más bien tenemos certeza de que Cristo no murió por todos. Cristo murió por una parte del mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces Juan hablaba del mundo? Porque ahí es donde se rompe esa barrera entre Israel y los gentiles. Lo que hizo Cristo, hermano, no fue morir por Israel. Esa condenación que usted tenía segura por no pertenecer al pueblo de Israel, Cristo la rompió. Cristo la rompió porque Él murió por las personas que estaban fuera de Israel. En otros términos, Jesús murió por usted y por mí. Ahora, yo sé que ustedes pueden llegar a pensar, sí, esto yo lo sé. No, gracias a Dios lo sabemos. Pero así como era una certeza en el Antiguo Testamento de que quien limpiaba sus pecados a través del Cordero era visto agradado a los ojos del Señor, de la misma manera pasa con nosotros. Pero saben, hay muchas personas que sabiendo esto pueden llegar a dudar de su salvación. Pueden llegar a dudar si realmente son salvos. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, toca portarnos bien porque no sabemos si somos salvos. No sabemos si nos vamos al cielo o al infierno. Eso no lo sabemos. Hermano, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque, y recuerdo a John MacArthur, cuando una persona duda de su salvación es por tres cosas. Voy a decir solamente dos porque la tercera es un poco debatible. No porque esté en lo incorrecto, sino que nos da para hablar mucho de esto. Pero cuando una persona duda de su salvación es por dos cosas. La primera es porque vive una vida en desobediencia. Porque todo el tiempo dice, no, o sea, yo soy salvo sabiendo todo lo que hago. Yo soy salvo a pesar de que me comporto como me comporto. Yo soy salvo a pesar de que nunca voy a la iglesia. Yo soy salvo a pesar de que no respondo por mi hogar. Yo soy salvo a pesar de que sexualmente estoy aquí un día y otro día aquí y otro día aquí. Cuando una persona duda de su salvación, normalmente está viviendo una vida en desobediencia. Pero también cuando una persona duda de su salvación es porque no ha entendido el evangelio. Es porque no ha entendido lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Hermano, cuando nosotros entendemos que Cristo murió por usted y por mí y no tenemos certeza de nuestra salvación, estamos dando en poco el sacrificio de Jesús. Cuando usted puede decir, no, es que yo no sé si soy salvo, hermano, usted no ha entendido lo que Jesús hizo por usted. En el Antiguo Testamento era claro, quien sacrificaba al cordero iba a ser agradado. Bueno, hermano, ese cordero ya se sacrificó una vez y para siempre, por usted y por mí. Y cuando yo sigo dudando, hermano, es porque no dimensiono lo que Jesús hizo. No dimensiono el valor de la cruz. Y eso nos da una clara falta de identidad. Cuando usted no está seguro de su salvación, usted no sabe quién es usted en Cristo. Usted está simplemente vagando en el mundo. Porque Cristo murió por los hijos de Dios. Y si usted no se considera salvo o duda de su salvación, entonces va a dudar automáticamente que usted es hijo del Señor. Y todos aquellos, y es un patrón que no se pueden percibir como hijos del Señor, van a estar buscando añadiduras por doquier. Cuando no hayan un gozo total en ser hijos del Señor, pues claramente esas personas, ¿en qué se van a gozar? Si no van a heredar nada más sino lo que está aquí en la tierra. Hermano, la seguridad de nuestra salvación es nuestra principal identidad. Es lo más preciado que nosotros podemos llegar a tener. Ahora bien, esa exposición que estamos haciendo tiene el propósito fundamental, y es que nosotros podamos establecer nuestra propia identidad en Cristo. Porque, hermano, cuando nosotros sabemos quiénes somos,
ahí realmente nos vamos a deleitar en todo lo que Dios nos ha permitido tener. Cuando nosotros nos percibimos y tenemos esa certeza de que usted y yo somos hijos completamente de Dios, usted no necesita nada más. Dígame, si usted es hijo de un rey, un gobernador que tiene miles de terrenos a su nombre, que tiene miles de millones de dinero en el banco, dígame usted qué le va a hacer falta. Usted no va a necesitar absolutamente nada. Todas sus necesidades van a estar cubiertas. Usted tiene esa certeza de que, hermano, o sea, yo lo tengo todo. Pero cuando no, toca empezar a buscar, ¿no? No, o sea, yo no tengo nada, tengo que empezar a buscar. Pasa exactamente lo mismo, hermano. Cuando nosotros olvidamos nuestra propia identidad, estamos buscando esas añadiduras que Jesús dijo que no busquemos. Porque me atrae más el poder tener aquí que la herencia que Pedro dice que ya tengo en el cielo. Ahora bien, usted puede estar seguro de su salvación. Bueno, esa seguridad se evidencia con una fe puesta en práctica. Porque usted puede decir, no, yo sí soy hijo del Señor. Bueno, que eso se note. Pablo dijo, somos embajadores del cielo. Y como embajadores del cielo, hablamos a través de Cristo, del Señor. Hermano, este mundo todo el tiempo nos va a ofrecer añadidura. Este mundo todo el tiempo nos va a ofrecer cosas materiales que claramente nos van a cautivar, nos van a llamar la atención. Pero es ahí donde tenemos que tener esa certeza de nuestra salvación, esa certeza de nuestra identidad, para saber reconocer qué viene del Señor y qué no viene del Señor. Porque volvamos al ejemplo del rey. Si usted tiene esa certeza de que es hijo del rey, hermano, nada de lo que le pueda ofrecer a alguien fuera del reino lo va a cautivar, porque usted ya lo tiene todo. Entonces alguien de otro reino le va a decir, vea lo que yo tengo acá. Y usted puede decir, si se olvida que es hijo del rey, venga, esto yo no lo había visto, esto me puede interesar. Pero cuando yo tengo esa certeza de quién soy hijo, hermano, ni me interesa mirar eso, porque ya todo lo tengo por mi padre, por el rey. Hermano, eso nos puede pasar, y voy a hacer esto con mucho respeto porque claramente ha sido una situación muy difícil. Gracias a Dios que todos aquí estamos bien, aquí en este momento. No sé las familias de cada uno de ustedes, amigos cercanos que claramente pueden estar afectados totalmente. Pero hermano, en este mundo la vida es tan frágil que pasamos de tenerlo todo a no tener nada materialmente. Y trabajamos muchas veces por todas aquellas cosas que, si Dios quiere, nos serán quitadas y ya. ¿Por qué está trabajando usted el día de hoy? ¿Por qué está usted ejerciendo lo que ejerce el día de hoy? ¿Dónde está acumulando tesoros? Porque esos tesoros que usted acumula, hermano, desde ya le digo, no son suyos. No son suyos, y los que yo voy a acumular aquí tampoco son míos. Son del Señor. Por eso la palabra dice, somos administradores de su gracia, porque el Señor nos da, y así como nos da, nos quita. Y cuando nos quite, ¿qué nos va a quedar? Cuando el Señor le quite a usted todo lo que tenga, ¿qué le va a quedar? Únicamente su identidad. Pero hermano, si usted ni siquiera tiene eso, es muy difícil poder trabajar por un propósito correcto. Cuando entiendo quién soy, cuando entiendo lo que Jesús hizo por mí, cuando entiendo cómo me ve el Señor a través de Cristo, yo no voy a buscar nada más que su gloria. Yo no voy a buscar nada más que adorarle a Él. Yo no voy a buscar nada más que no sea pasar tiempo con Él. Cuando yo entiendo mi identidad, yo voy a querer estar con mi Padre todo el tiempo. Porque a pesar de lo que pase, pase lo que pase,
Él prometió que me iba a cuidar porque soy su hijo. ¿Cuánto reflexionamos en esto de día, hermano? ¿Usted entiende lo que es ser hijo del Dios Altísimo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador del cielo y la tierra? ¿Usted entiende lo que implica ser hijo del Señor? Es necesario recordar todo eso, hermano, porque cuando no lo recordamos, nos dejamos cautivar muy fácil por lo que este mundo nos ofrece. Por eso el Salmo 73, versículo 25, es una clara manifestación de cómo usted y yo debemos vivir una vez tengamos esa identidad clara. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero para yo no desear nada en la tierra, yo tengo que tener la certeza de quién está en el cielo. Si yo no tengo mi mirada en el cielo, la tengo puesta en la tierra, hermano. Por eso, día a día usted debe hacer ese ejercicio, de ejercer esa disciplina espiritual, de orar al Señor para que le recuerde a usted quién es usted, quién es en Cristo. Hermano, cuando usted sale a la calle con esa certeza, créame que nada le va a quitar ese gozo. Que se le dañó el celular, soy hijo del Señor. Que perdí plata, soy hijo del Señor. Que no tengo con qué comer, soy hijo del Señor. Y ahí realmente vamos a conocer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la gente puede decir, venga, este man cómo no se estresa, cómo no se desespera. Hermano, es que ese Señor ya lo tiene todo, porque tiene a Cristo. Hermano, oro realmente porque las personas que pudieron pasar esa tragedia puedan encontrar identidad en el Señor. Porque en estos momentos es muy fácil que las personas se derrumben. Porque quien trabajó toda su vida por su casa y la ve destruida, hermano, ya no tiene motivación para vivir. Porque quien ve su empresa, sus oficinas derrumbadas, tiradas en el piso, esas personas claramente van a sentirse sin esperanza, porque todo lo que construyeron se derrumbó. Pero oremos al Señor para que esas mismas personas puedan conocer que hay algo inmaterial que nunca van a poder comprar, que nunca van a poder construir, pero que no se les será quitado. Oremos para que cada una de esas personas puedan conocer y puedan hallar esperanza en Cristo. Porque en estas situaciones es donde podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él nos da la esperanza para que, a pesar de que estemos en una situación tan dura, nuestra identidad permanezca intacta. Amén. Les pido que por favor se pongan de pie y oremos al Señor para que nos recuerde esa identidad día a día. Padre Santo, gracias Señor te doy por tu palabra el día de hoy. Gracias porque hoy a través del Evangelio de Juan, Señor, en un solo versículo nos has recordado quiénes somos nosotros. Padre, somos tus hijos. Padre, tú eres nuestro Padre. No necesitamos nada más, Señor. Tú eres soberano, tú eres el dueño de todo, Padre. Tú eres omnipotente, Señor. Todo lo puedes hacer. Todo lo creaste, Señor. Todo lo que hay en esta tierra, Señor, te pertenece. Y tú has decidido adoptarnos como tus hijos, Señor. A través de Cristo, Señor, has roto el velo, Señor, y ya no hay distancia entre tu gloria y nosotros, Señor. Gracias, Padre, por el sacrificio de Jesús. Gracias porque hoy podemos entender, Señor, que desde el Antiguo Testamento, Señor, has trabajado en nuestra salvación. Porque por tu gracia, Señor, fuimos salvos. Y por la fe, que es un don tuyo, somos justificados, Señor. Te pido que podamos caminar en obediencia, Señor.
que podamos dar fruto que solamente proviene de tu Espíritu, Señor. Señor, en esta noche oro porque podamos llevar tu palabra, Señor, tu evangelio a todas esas personas que el día de hoy lo necesitan, Señor. Porque siempre necesitamos de ti. Solo que hay momentos en donde nos damos cuenta, Señor, que realmente necesitamos de ti. Hay veces en donde es más evidente. Por eso oro, Señor, para que a través de tu pueblo, ese linaje escogido, puedas expandir tu evangelio, Señor. Para que puedas darle fortaleza a ese papá, Señor, a esa mamá, a esos hijos, a esas familias, Señor, que han perdido un ser querido. Señor, esas personas que en este momento pueden estar en medio de escombros, Señor. Oro, Padre, para que te puedan conocer. Oro, Señor, para que puedan hallar esperanza en ti, para que puedan hallar consuelo en ti. Para que su gozo, Señor, esté en que tú, Señor, los has adoptado como hijos. Padre, permite que podamos tener un corazón generoso y ayudemos, Señor. Que tú pongas esa semilla, Señor, para poder repartir, Señor, de lo que tú nos has dado. Oro para que podamos como iglesia ayudar, Señor, a esos santos que están en el Chocó, Señor, en Pereira, en Manizales, en Cali, en las veredas, Señor, en los pueblos en donde no hay ni siquiera internet, Señor, y no sabemos cómo están esas personas. Oro para que tú actúes, Señor, a través de nosotros. Podamos dar a conocer un poco de lo inmenso, Señor, que es tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por cada persona que está aquí el día de hoy. Pero para que una vez podamos salir de este lugar, Señor, tu palabra aún habite en nuestro interior y seas tú hablándonos a través de tu Espíritu día y noche, para recordar que tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén.